Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_yec. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante entrevista. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby de León, soy consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Les damos de nueva cuenta la bienvenida a su programa La Urna, un programa de radio en donde discutimos y dialogamos temas relacionados con la democracia en nuestra entidad y en nuestro país. El día de hoy les propongo que dialoguemos sobre el voto femenino en México. Y es que el 17 de octubre se conmemora un aniversario más de la promulgación en 1953 por el entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, del decreto constitucional que reconoce los derechos político-electorales de las mujeres en el país. Con ello, no solo se les permitió a las mujeres votar, sino que también podían postularse como candidatas y participar en la vida política de la nación. Pero lo más importante es que este decreto constitucional reconoció la calidad de ciudadanas a las mujeres en México. Y aunque el 17 de octubre de 1953 fue el día en que las reglas cambiaron, la lucha por el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en México comenzó mucho tiempo antes y ha continuado a lo largo de muchas décadas. Y para hablar de este tema, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a la doctora María del Rosario Varela Zúñiga. Ella es socióloga con maestría en Administración Pública y especialidad en Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma de Coahuila. También es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y es profesora investigadora, maestra investigadora de tiempo completo desde hace 27 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es autora de muchos artículos y de algunos libros, en especial Mujeres en Campaña en el estado de Guanajuato, y coordinadora del libro Sentencia de Amor, en la que se recogen diversos ensayos y artículos de investigación sobre la participación de las mujeres en procesos electorales en el Congreso y el municipio. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos a La Urna. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por el programa. Yo creo que contribuye mucho a la educación cívica tan necesaria ahora. Gracias. Bueno, hablábamos de que el día 17 de octubre se celebra un aniversario más de la promulgación de este decreto constitucional en donde reconocen a las mujeres como ciudadanas, no solamente que nos hayan permitido votar o participar en la vida política del país, sino que se les reconoce la calidad de ciudadanas a las mujeres en México. Sí, efectivamente, esta digamos que fue la culminación de una larga lucha que no solamente se dio en México, cada democracia digamos tuvo su propia lucha, porque curiosamente la posición de las mujeres digamos la limitó mucho en el ejercicio de su ciudadanía y prácticamente pues ni siquiera en la Francia esta que sale del sistema monárquico, ni siquiera ahí se les reconoce, ¿no?, a las mujeres su ciudadanía. Entonces, digamos que es una característica prácticamente de las democracias, nacen con esta falencia, nacen con este defecto, ¿no?, de que nada más les reconoce la ciudadanía a la mitad de los hombres, perdón, a la mitad de la humanidad, que son los hombres. Y bueno, esto es muy importante porque la ciudadanía es una carta, ¿no? Es una carta de derechos, o sea, la ciudadanía te hace titular de derechos. Entonces, el sufragio es uno de esos derechos, nada más,
pero hay muchos otros derechos que, digamos, vienen con la condición de ciudadanía. Y bueno, en el caso de México, efectivamente, en 1953, el hecho de que se haya puesto ya el término mujer, porque había estado nada más el de varones, ¿sí? Son ciudadanos de la República los varones o los hombres que, y luego ya venía la serie de condiciones, ¿no? O sea, no se mencionaba a las mujeres. Entonces, entre paréntesis, vemos ahí la importancia ya del lenguaje incluyente, claro, ¿sí? supuesto. Porque era el pretexto, ¿no? Decían, era el bueno, pretexto. pues es que aquí en la Constitución no viene la palabra mujer. Sí, imagínate tú la frustración de las mujeres que, bueno, tampoco lo prohibía la Constitución, no prohibía, no decía las mujeres no podrán o no son ciudadanas, pero imagínate la frustración de las mujeres que queriendo ellas ejercer su vocación de mujeres políticas, pues cuando llegaban ahí al colegio electoral que les dijeran, no, es que la Constitución no dice que las mujeres, ¿no? Entonces, el hecho de que se hubiera puesto esta palabrita, fíjate nada más, todas las posibilidades que abrió a las mujeres, porque hablamos mucho del derecho a votar, pero muchas veces se nos olvida que también es el derecho a ser votada. Y el derecho a ser votada, pues todo lo que implica para, digamos, representar públicamente los intereses de las mujeres, porque no era nada más, digamos, el capricho, el derecho de las mujeres de que sí, nosotros también tenemos que votar, no, es el derecho a representar públicamente los intereses de tu grupo social, ¿sí? Que no tiene que ser una facultad exclusiva de las mujeres, pero como dice una teórica inglesa, Anne Phillips, las mujeres ejercen una política de la presencia, es decir, las mujeres llegan con una experiencia de ser mujeres y en ese sentido colocan en la agenda pública, colocan en la mesa de discusiones las necesidades de las mujeres. No es casual que hasta que llegan las mujeres se empiezan a hacer leyes que tienen que ver, por ejemplo, con problemáticas que afectan fuertemente a la vida de las mujeres, como es la violencia familiar, por ejemplo, ¿verdad? Que claro, viene también otros factores externos, que aquí es muy importante considerar esto. En 1953, cuando finalmente ya se publica este decreto, que por cierto estaba ya añejo, Sí. estaba durmiendo el sueño de los justos, claro, ¿no? Porque Lázaro Cárdenas en su periodo, bueno, también hizo un decreto similar, sin embargo no lo publicó en el periódico oficial y hay algunas versiones históricas que mencionan que era más por temor a que las mujeres acudieran en masas a votar por el partido contrario y afectar a su movimiento progresista que por no quererle reconocer el voto. Sí, le hicieron un informe y lo mal aconsejaron, ¿no? Entonces, le hicieron un informe donde le hicieron saber, pues, que la mayoría de las mujeres eran muy conservadoras, que la mayoría de las mujeres estaban, digamos, muy cercanas al clero y que en este sentido, si se les daba el voto a las mujeres, podían como que descarrilar el proyecto de la revolución mexicana, ¿no? Fíjate nada más la ceguera institucional, ¿no? O sea, sin ver que precisamente una democracia se legitima cuando incluye a la mayoría de su población, ¿no? Claro, hay algunos periódicos de la época que publican en sus portadas que voten las viejas. Sí. Eso nos da un reflejo de la violencia social y de la violencia también política a la que estaban sometidas las mujeres en aquella época y que bueno, más adelante lo vamos a comentar, no ha cambiado mucho, pero ¿cuál era la situación de las mujeres antes de que se reconociera su ciudadanía? Bueno, pues era una situación básicamente de privacidad, las mujeres estaban recluidas en el ámbito de lo público, no es casual, antes de abundar en esto, no es casual que cuando en 1947 se les reconoce su derecho a votar en los municipios,
el discurso haya sido de que, bueno, los municipios eran casi como un espacio doméstico, familiar, en el que las mujeres no tendrían como que ningún problema para gobernar, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque las mujeres se identifican con la casa, las mujeres se identifican con la familia, y en este sentido, pues, cualquier mujer que quisiera estar en la palestra pública, pues era objeto de violencia, lo que ahora le llamamos violencia política, pero que anteriormente pues ni siquiera existía el concepto. Y yo creo que esto hace que todavía más estas generaciones, nosotras y las que vengan, admiremos a esas grandes mujeres porque pues no se arredraron, ¿no? Con todos los obstáculos que tenían, ¿sí? Efectivamente salían estos comunicados en la prensa, pero fíjate que por otro lado, los periodistas, siempre las mujeres han tenido aliados en periodistas conscientes, ¿no? Entonces, así como salían, digamos, estos títulos amarillistas, también salían editoriales en los que periodistas pues cuestionaban el hecho de que las mujeres todavía no tuvieran derecho al voto. Entonces, igual que ahora, ¿no? O sea, todavía yo creo que puedes ver esta ambivalencia en los medios, y en este sentido pues las mujeres yo creo que tuvieron mucha sagacidad, mucha astucia, mucha sensibilidad para moverse en este ambiente adverso, porque era un ambiente bastante adverso, y en donde, por ejemplo, las mujeres, fíjate, es curioso porque por un lado se les negaba su derecho a votar, pero por otro lado se les utilizaba como instrumento para incidir en el voto de los hombres y de los hijos, de los hermanos, y hay proclamas, o sea, hay proclamas que salían 2-3 días antes de la votación, ¿no? Mujer, participa, convence a tus hijos, a tu marido, etcétera, ¿no? O la otra que es todavía así como que tú dices, ¿de qué se trataba, no? O sea, tú también puedes contribuir, lleva de comer a tu esposo, ¿sí? A la casilla porque no va a poder ir a comer. O servir de vallas, porque bueno, eran momentos álgidos, como ahora también, siempre hay momentos en las elecciones que se desbocan, ¿no? Y bueno, las mujeres eran llamadas a formar vallas para que las casillas pudieran funcionar pacíficamente, ¿no? Entonces, si bien no se les reconocía su derecho institucional de votar, digamos, sí se les tomaba como instrumentos para que hubiera condiciones políticas para que se llevaran a cabo las elecciones. Perfecto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y al regresar vamos a platicar acerca de qué pasó después, porque en 1953, bueno, las reglas cambiaron, las mujeres se les reconoció su ciudadanía, pero bueno, ¿cómo se comportaron el ambiente político después de que se reconociera esta ciudadanía a las mujeres? No se vaya, estamos en La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. ¿Sabías que en las elecciones de 2014 en Coahuila solo fue electa una mujer como presidenta municipal para el municipio de Nava, Coahuila? Y gracias a las acciones emprendidas por el Instituto Electoral de Coahuila en temas de paridad, en la jornada electoral de junio de 2017 crecimos un 34.21% al ser 14 las mujeres electas como presidentas municipales. Este mismo crecimiento se repitió en la elección de 2018. En el primer bloque del programa, la consejera presidenta Gabriela María de León Farías nos platicó sobre la historia del voto femenino en México. El sufragio o voto femenino hace referencia al derecho del voto ejercido por las mujeres y, por lo tanto, al derecho político y constitucional a votar y a participar en las contiendas para ocupar cargos de elección popular. Esto fue el Glosario YEC.
Bienvenidos y bienvenidas de regreso a La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos platicando con la doctora Rosario Varela, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en el primer bloque platicábamos acerca del voto femenino en México y el reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres en el año de 1953. ¿Qué pasó después? Porque, bueno, muchos celebraron el acontecimiento de que las mujeres finalmente eran reconocidas en el ámbito político, ya tenían una ciudadanía, no solamente podían votar, sino ser votadas, pero la realidad es que tardaron muchos años en que las mujeres participaran activamente en la vida política del país, doctora. Claro, bueno, uno de los efectos primeros y muy positivos para la calidad de la democracia mexicana fue que en la primera elección que se lleva a cabo ya con el derecho a votar de las mujeres, la elección presidencial de 1958, la votación se elevó 4 millones. O sea, imagínate nada más para lo que son las democracias, ¿no? El hecho de que ya los candidatos estén más legitimados. O sea, aquí se ejerce el derecho a votar y bueno, digamos que la calidad de la democracia eleva sus estándares, porque era una de las críticas que se hacían desde el ámbito internacional, que no podía haber democracia si no votaban las mujeres, porque recordemos que para los 50 todavía había bastantes países y muchos de ellos latinoamericanos que todavía no habían reconocido el derecho de votar de las mujeres. Sin embargo, en 1952, pues no, ya se había tenido la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres y ya era una presión internacional para que los países, pues, digamos, elevaran la calidad de sus democracias reconociendo la ciudadanía de las mujeres. Sin embargo, bueno, efectivamente recordemos que el derecho del voto es el derecho del voto activo y del voto pasivo, ¿no? Y si bien las mujeres ejercieron su derecho al voto activo, el voto pasivo pues fue retardado. Claro, ¿no? Fue retrasado. Fue una decepción porque realmente ningún partido político las postulaba precisamente por el hecho de ser mujeres, aun y cuando tenían la calidad de ciudadanas y podían participar en las elecciones, pues no eran consideradas para participar como candidatas. Claro, y yo creo que aquí pues sí cabe una crítica en el sentido de que a lo mejor se pensó que haciendo esta reforma constitucional ya de por sí se iba a dar esta igualdad política y las mujeres iban a poder participar. Sin embargo, bueno, no olvidemos que estamos en una democracia procedimental en donde los partidos políticos son los principales actores y si los partidos políticos no tenían ninguna normatividad que tuviera que ver con establecer la igualdad política de las mujeres, pues difícilmente se iba a dar esta, y qué fue lo que pasó. O sea, hasta que no se dieron en el Código Federal de Procedimientos Electorales los cambios necesarios para que los partidos incluyeran como candidatas a las mujeres, digamos que este periodo fue como que un periodo, fíjate, desde 1953 prácticamente hasta 1993, incluso posterior, pues la presencia de las mujeres fue meramente ornamental y simbólica. ¿Sí? Cuando revisas, por ejemplo, los diarios de debates, tú te das cuenta cómo la presencia de las mujeres, aparte de que era escasa, también era utilizada como que de manera ornamental. Por ejemplo, una comisión, vamos a formar una comisión para que le dé la bienvenida al embajador tal. Ahí estaban las mujeres. ¿Sí? Era como cumplir también una función social al interior de los congresos. Entonces, me parece que no cambió mucho la situación en términos prácticos, pero en términos normativos, por supuesto que fue un avance tremendo. Y bueno, a partir del 93 y más propiamente del 96, que ya se establece la cuota de género, pues hay todo, digamos, un proceso como que más actual y más contemporáneo en el que las mujeres pues dan la lucha ahora por el derecho al voto pasivo. Bueno, lo estás comentando, gracias a la implementación de estas nuevas políticas de las cuotas de género fue que se aceleró un poco más el paso para que las mujeres participaran activamente en la vida política del país. Sin embargo, va acompañado de un fenómeno
que bueno, está también muy presente en nuestros días, es que a mayor participación de las mujeres, ya sea en campañas o como candidatas o ya ejerciendo los puestos, pues se ha incrementado el fenómeno o es más visible el fenómeno de la violencia política en contra de ellas. ¿Cómo se está dando este fenómeno? Bueno, este fenómeno es un fenómeno de tipo cultural, yo lo interpreto como de tipo cultural porque digamos que los cambios a nivel normativo no han ido de la mano con los cambios a nivel cultural. ¿Sí? Es decir, mientras tenemos leyes muy progresistas a nivel de sociedad, creo que no se ha trabajado lo suficiente desde los distintos ámbitos para que los hombres acepten compartir el poder. Es decir, ahí, por ejemplo, hay un camino que digamos ya está muy transitado y que los hombres no se quieren salir como que de ese camino, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres no les reconocían la ciudadanía, el voto antes del 53? Por el miedo de perder el poder, por el miedo de que las mujeres se independizaran, por el miedo de que las mujeres tuvieran un proyecto propio, ¿sí? Y ahorita, desgraciadamente, el fondo de la violencia en cualquiera de sus formas sigue siendo el mismo. El miedo de los hombres a perder ese poder porque no han sido educados para compartirlo con las mujeres, ¿sí? Y entonces tenemos que, por ejemplo, la violencia política se esconde en actos a partir de los cuales quienes ya están en puestos políticos empiezan a poner trabas a las mujeres para que ejerzan sus derechos que conllevan la ciudadanía. Sí, o sea, no estamos hablando en todos los casos, claro No. que ha habido casos muy lamentables de fallecimientos, pero no estamos hablando en todos los casos de golpes o de insultos directos, sino que son violencias muy sutiles que incluso a veces las mujeres tampoco las perciben, pero que están constantemente impidiendo el libre ejercicio de sus cargos públicos. Sí, efectivamente, digamos que hay como que esa violencia política tiene como que una graduación, sí, efectivamente, digamos, los asesinatos y demás, pues ya es, digamos, el top de la violencia, pero hay manipulaciones muy sutiles, como tú dices, que incluso las mujeres, bueno, ellas piensan que están haciendo su papel cuando pues simplemente están siendo manipuladas por grupos, ¿no? Pero mira, en un país donde la política ha sido formada a partir de códigos masculinos, digamos que es muy difícil que las mujeres cuando llegan a esos espacios de poder no se comporten de manera diferente a esos códigos porque ya están institucionalizados. Entonces tiene que haber como que mucha conciencia y también tiene que haber como que mucha habilidad de las mujeres para poderse mover en ese terreno hasta cierto punto fangoso para poder sacar adelante sus proyectos, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las alianzas entre las mujeres, poniendo en primer plano pues lo que nos interesa a las mujeres y a lo mejor quitando otras cosas que nos pudieran estar dividiendo, ¿no? Entonces, esto de la violencia política, pues, te digo, sí son actos por los cuales las mujeres se ven impedidas de alguna manera de ejercer un cargo a lo mejor, o de llegar al cargo, o de mantenerse en el cargo, ¿no? O incluso también ya en el terreno, digamos, de la votación, yo creo que también es violencia política el hecho de que a alguien le digan cómo votar, por ejemplo. Claro. Sí, que una mujer le condicionen el voto por una despensa, por etcétera. O sea, el voto es libre, ¿sí? Y en ese sentido, cualquier cosa que lo esté, digamos, determinando, pues se puede caer en este exceso de violencia política. Pero también lo que yo quería mencionar es que, por fortuna, y hablando otra vez de la democracia procedimental, pues también por ahí tenemos que posterior a las cuotas se introduce también un porcentaje del presupuesto público de los partidos que deben de destinar para capacitar políticamente a las mujeres. Porque ese era otro tema, ¿no? No estaban las mujeres tan expuestas a la política y luego llegan estas reglas de las cuotas de género en donde se obligaba a la postulación de mujeres y bueno, las mujeres
podemos decirlo, batallaron el doble que lo que batallaban los hombres para poder acceder a los cargos. Claro, incluso era un pretexto también de los partidos, decían es que no hay mujeres. Es que no hay mujeres, sí, no hay mujeres que quieran, y sí, o sea, yo entiendo que a lo mejor sí había, y de hecho yo entrevisté a mujeres, dirigentes de partidos en alguna ocasión que decían, es que cuando se les presenta la oportunidad a las mujeres no quieren, les da miedo. Dice, a los hombres no les da miedo. Pero, bueno, claro, por lo que tú dices. Claro, por lo que tú dices. O sea, finalmente las mujeres no fuimos educadas en el terreno de lo público, digamos que muchas veces esas herramientas que se requieren para competir, porque tienes que competir en el ámbito de lo público, tienen que ser adquiridas. Si no son adquiridas a partir de un proceso de socialización, entonces tiene que ser a partir de procesos de educación inducidos, educación política, y los partidos tienen la obligación de educar políticamente a sus militantes, dice la Constitución, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, le tienes que poner el foco a las mujeres, le tienes que poner el foco a educar con perspectiva de género, precisamente para, digamos, identificar esas debilidades que tienes como partido en el grupo de las mujeres y prepararlas, porque esa es su función de los partidos políticos, prepararlas para la contienda política y para llegar al poder. ¿Sí? Entonces, pues está el 2% que luego se elevó al 3%, ¿sí? Y que, bueno, algunas mujeres refieren que han tenido buenas experiencias en todos esos talleres de formación, ¿no? Porque, pues fíjate, les enseñan a cabildear, simplemente expresarse en público, llamar al voto, todo eso. O simplemente, o sea, que conozcan la historia de las mujeres, o sea, esto que tú y yo estamos hablando, o sea, mucha gente lo ignora. Sí, por supuesto. Y conocer tu historia como grupo social te da fortaleza. Sí, te da fortaleza y aquilatas lo que tienes ahorita, sí, porque bueno, pues tú, yo podemos votar, no todas las personas pueden votar ahorita, pero todo lo que costó. Sí, todo lo que costó, porque esta lucha, digamos, fue de muchos años y además fue como que a cuentagotas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que en estos talleres pues se retomen toda esta historia de las mujeres, porque es una manera de identificarte con tu historia como grupo social discriminado. ¿Sí? Y también todas estas formas de educar también para construir la agenda política, porque mira, si bien las mujeres no son las únicas obligadas a representar los intereses del grupo de mujeres, porque finalmente los hombres, desde el momento en que son elegidos para el cargo, también tienen esa facultad, que a veces no tengan la sensibilidad no quiere decir que no la puedan adquirir o que no puedan adquirir esta formación. Entonces, sin embargo, como que cuando llega una mujer, la sociedad espera que lleve a la agenda pública los asuntos que le interesan a las mujeres. Y entonces, cuando esto no sucede, digamos que es un costo político que las mujeres diputadas tienen que pagar o pagan de alguna manera. Entonces, yo he conocido, en mis entrevistas he conocido diputadas que, por ejemplo, dicen, no, es que a mí eso de la discriminación de género a mí no me tocó, en mi familia, mi mamá, mi papá nos educó igual, etcétera, pero a medida que van desempeñando el cargo, claro, se van dando cuenta, primero, de la importancia, claro, porque, oye, tienen que hablar con su gente, con sus grupos, ¿no? Y llegan las mujeres con 1000 historias de violencia, tanto de pareja como de otro tipo, ¿no? Y ellas empiezan a caer en la cuenta. Recuerdo de una diputada que dice, no, yo no quise estar al principio en la comisión de género, pero después solicité mi ingreso. ¿Sí? O sea, por un lado porque tienes que satisfacer las necesidades de tu electorado, pero por otro lado también hay un costo político. Claro, por supuesto. ¿Sí? Entonces, yo creo que aun cuando, te digo, las mujeres no son las únicas obligadas a representar los intereses de las mujeres, sí están como que
como que la sociedad espera que lo hagan y entonces como que es casi una obligación política, a menos que quieras correr el riesgo, ¿verdad? De que te digan, bueno, pues es que ella no nos representa, claro. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias a la doctora Rosario Varela, ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, una última reflexión, en 1953 se emitió el decreto constitucional mediante el cual se reconoció a la ciudadanía, a las mujeres en México, y no fue sino hasta 2018 que se logró la paridad en los congresos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Fue una larga lucha que por supuesto todavía continúa, y bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, y a todos quienes nos escucharon el día de hoy les agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos la semana que entra en una emisión más de La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos agradecer su atención, además de invitarle a que se comunique con nosotros. Ponemos varias vías de contacto, lo puede hacer a través de las redes sociales, nos va a encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Además, desde luego, también agradecemos a Coahuila Radio y Televisión, quien nos brinde este espacio para poder tener contacto con ustedes. Muy buenas tardes, hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.